Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buen presente y buen futuro para los que nos están escuchando desde el futuro. Me pasa que a veces la gente me dice, bueno, ese vino que recomendaste no lo conseguí. Y yo le digo, bueno, claro, porque ese video lo grabé hace un año. Es seguro que ya no esté ese vino en la tienda. Así que alguna gente que nos Claro. escucha en el futuro. Estoy con el amigo José Pepe Peñín en nuestro programa Mano a Mano con Peñín. Como saben, grabamos cada 2 semanas. Me siento muy agradecido de poder conversar con quien considero un mentor, un sabio y hace ya unos cuantos meses un amigo, Pepe Peñín. ¿Cómo estás, Pepe querido? Pues muy bien, muchas gracias, Eduardo. Cuéntame, porque sé que a tus 82 años todavía estás muy activo, sales, visitas, compartes, no tanto como antes que te pasabas en aviones, pero sí que haces tus periplos. Hace 2 semanas me contaste que estabas probando vinos con Álvaro Palacio. En estas últimas 2 semanas, Pepe, ¿algún vino, alguna uva, alguna región, alguna etiqueta, algo que te haya descolocado para bien, ¿no? O que te haya sorprendido? Bueno, en general, la sorpresa, ya te lo he comentado en otras Sí, ocasiones, ya pues es pasaste eso. bastante, ya pasé ese tiempo, ¿no? El tiempo Que de la te haya sorpresa. gustado, que te haya gustado. Sí, por supuesto. Hombre, quizá uno de los elementos que me ha llamado la atención en esas 2 semanas es un viaje de presentación de mi libro, de las memorias, en Oviedo. Estuve probando una serie de vinos asturianos. Cualquiera puede pensar que el paisaje asturiano no es el prototipo de paisaje vinícola, porque ahí llueve mucho, y tal. Pero en Cangas hay una denominación de origen, en fin, una, un ING, ¿no? Indicación geográfica, o ING, bueno, son las iniciales de una denominación de segunda categoría. No segunda categoría por la calidad, sino porque todavía es como una carrera educativa, ¿no? Que está consiguiendo los distintos etapas de tu estudio, pues hay una categoría inferior y el superior es denominación de origen y la superior denominación de origen calificada, ¿no? Que ya es más arriba. Y esta zona es una zona de Cangas de Narcea. Cangas de Narcea es una localidad, un municipio que tiene un clima no tan asturiano, porque es una especie de valle protegido por las nubes y se consigue unos vinos muy interesantes. ¿Por qué son interesantes? Primero, porque son variedades locales, desconocidas para el resto de España, imagínate, desconocidas para el resto del mundo. Y sobre todo que están elaborando gente joven, gente que apuestan por la zona, entendiendo que con la nueva tecnología y con los nuevos instrumentos de trabajo que existen, pues se puede conseguir un vino maravilloso eh, eh, para un clima que a lo mejor no sea tan correcto. Pero repito, la zona es una zona que los vinos pueden dar 13 grados y tal. La variedad Carrasquín. Carrasquín es una variedad tinta de la zona que es muy interesante porque yo diría que es muy atlántica, imagínate, podría ser un vino del Loire, un tinto del Loire, podría ser un tinto gallego, es decir, que estamos hablando de una influencia atlántica. Y eso sí que me gustó bastante, me gustó bastante. Y puedo decir, pues no sé, se llama el Siluvio, que es un albarín blanco, que es un vino para guardar, muy interesante, de la DOP, bueno, de la nación de origen Cangas. Creía que no era, sí, efectivamente, es una DOP de nación de origen protegida, que es Cangas. Siluvio me interesó muchísimo con este albarín blanco. Albarín blanco es una variedad que también se produce en León, pero con un clima más cálido y por lo tanto da también otra personalidad. Para mí eso fue una sorpresa. Y otro de los vinos tintos, en este caso tintos fue Escolinas, que es de Carrasquín. Sí, el otro era el que te acabo de citar, es el albarín Sí, yo blanco. estoy, Y, mientras hablas, yo les tomo fotos en mi teléfono porque que recibir recomendaciones tuyas ya de por sí es un privilegio. Dice acá bien. que es elaborador, dice Siluvio, color blanco, España, está en 26 euros más o menos, grado alcohólico 13, moderado, interesantísimo. ¿Y cuál es el tinto? Y el tinto es Escolinas,
de Carrasquín. Es también de Cangas. El vino es muy interesante porque de alguna manera también te determina pues un estilo de que hablo yo del vino del Loire, ¿no? Un vino occidental, un vino atlántico, un vino de climas no precisamente cálidos como es el resto o la mayoría de España. Bueno, y hablando precisamente de esto, de encontrar joyitas o unicornios o ir a la casa de varietales o regiones o microclimas o bodegas nuevas, gente que esté experimentando. Recuerdo caminando por Valladolid contigo y me decías, bajándole un poco a mi intensidad y a mi emoción, yo le dije, Pepe, y bueno, ¿qué te está emocionando ahora? Y me dice, bueno, ya yo he vivido todo. Y me contestaste algo que me encantó y es que te mueve o que te motiva a salir de tu casa, mucho más ir en busca de este tipo de vino que me has comentado, a que te inviten a una gran cata vertical, no sé, de Vega Sicilia, porque ya la has hecho muchas veces. Entonces, me encanta que todavía tienes esta curiosidad. Tú hablas de que eres muy curioso de ir en busca de estos pequeños unicornios. Así que qué maravilla eso, Pepe. Hablando de este mismo tema, yo un poco mientras me comentabas, estaba buscando en la guía Peñín, quiero hablar de la plataforma cibernética. Yo que ya llevo unos 20 años en esto, conocí de ti a través de la guía Peñín. Es, digamos, de alguna manera u otra, lo que te hizo mundialmente famoso, más allá, pues, de que aparte de puntuar vinos, pues tú has tenido un club de vinos, has hecho otras cosas. Llévame un poquito a la creación de la guía Peñín y qué buscabas con eso cuando lo concebiste como proyecto. Sí, realmente las guías personales, las guías pues, que se producen, que se editan en muchos sitios, en España también, siempre se habla de los mejores. ¿Cuáles son los 100 mejores, los 50 mejores, 40 mejores? Yo lo que quería hacer es un vademecum que consiste en puntuar el mayor número posible de vinos para que sea un elemento de trabajo a la hora de buscar un vino de cualquier precio. Los buenos generalmente son más caros, esto está claro. Pero ahora mismo la bondad en la calidad de los vinos ha bajado unos cuantos enteros, en el sentido de niveles. Ahora mismo puede encontrarse un vino de 90 puntos, he escrito un artículo hace nada de vinos de 5 euros, venta público, a 90 puntos. Claro, esto indica que la calidad hoy por hoy, no solamente en España, sino en el mundo, para que los vinos de baja estofa, valga el término, tengan una calidad digna de adquirirlo por el más entendido del vino, es algo que está ahora muy presente. Y en ese sentido, para mí, vamos, es importante entender que una herramienta como la guía Peñín, en que se cata el 80% de los vinos españoles, el 80%, lo importante era poner el vino que pudiera tener 100 puntos como el vino que pueda tener unos miserables, valga el término, 75 puntos, ¿no? Hay que tener en cuenta que la puntuación es de 50 a 100. Estamos utilizando la forma global, la forma académica americana de puntuación, que es de 50 a 100, y por lo tanto, cualquiera que piense que 75 puntos es equivalente a un notable de 7,5, no es verdad, porque 7,5 nace de cero a 10, de cero mínimo, máximo 10, en el caso de la guía Parker, por ejemplo, o la de otros, o la mayoría de las guías y críticos mundiales operan con esta puntuación de 50 mínimo y 100 máximo, ¿no? Por lo tanto, quiero decir que ahora mismo las garantías de poder comprar un vino en un supermercado, seguro que en un supermercado de Puerto Rico, que pueda uno comprar por $12, $13, hoy por hoy tiene una mayor garantía. Y hablo de Puerto Rico, no te hablo de España, porque ya sé que ahora mismo la mayoría de las marcas ya son globales y se extienden por todos los rincones comerciales del mundo. La guía Peñín inicia en los principios de los 90, puede ser. Correcto. Empezamos en los 90. Yo quería, ya en ese tiempo,
en ese tiempo había alrededor de 4.000 y pico, 3.000 y pico vinos, bueno, pues 3.000 vinos ya estaban incluidos en la guía. Muchos me dijeron, hombre, yo me interesan los vinos mejores, pues ahí tienes los mejores. A mí no me interesan los vinos inferiores, bueno, pero te pueden regalar una botella de un vino y consultas con la guía y dirá, ah, resulta que esto que yo pensaba que era inferior, resulta que tiene una puntuación decente. Es decir, él es un vademecum que su intención, su objetivo era que estuvieran todos los vinos de España. Y en ese sentido he conseguido que por lo menos el 80% esté. Fíjate que el 20% que queda no es un misterio. Son vinos que normalmente están valorados, que son vinos normalitos, normales, no son grandes estrellas, pero que también son bebibles. Por lo tanto, yo vivo tranquilo de que el 80% de los vinos españoles supone alrededor del 98% de los vinos importantes de España. Cuando empezaste, Pepe, tú hacías como Parker que cataba solito, la guía Peñín estabas tú solito. Exacto. Pero yo me iba muy curioso porque, claro, estamos hablando de los años 90, donde yo iba a catar a los consejos reguladores. Nosotros ya llamábamos, el equipo de la guía llamaba por teléfono a las bodegas para que mandaran la muestra al sitio más cercano, que es el consejo regulador de cada territorio. ¿Vale? Y yo después iba a esos lugares a catar los vinos. Claro, estamos hablando de oficinas que era un tercer piso, planta tercera, letra D, llamabas al timbre y era el consejo regulador, que era pues como si fuera un piso mediano, ¿no? Entonces, claro, yo iba con mis unas copas especiales, iba con mi flexo, tenía una especie de un flexo con un lux, con una potencia de luz semejante a la solar, para poder ver el color del vino, y llevaba una regleta, no sé cómo llamáis vosotros, donde hay varios enchufes, que siempre el enchufe general de la habitación estaba siempre alejado de la mesa. Por lo tanto, tenía que Sí, sí, poner sí, sí, me ha y, pasado, me ha pasado. claro, Y conectabas la luz y escribías las notas a yo mano? lo escribía a mano, en un papel, en un cuaderno, con unas columnas, en que ponía la puntuación, las valoraciones, diríamos, sensoriales, como era el vino, etcétera. Pero, claro, lo que para mí y para cualquiera es mucho más fácil calibrar y detectar el vino bueno, el regular y el malo, es que se pueda probar todos los vinos que tienen un punto en común. En este caso, el punto común era que de un territorio concreto. Es decir, tú tienes la mesa, puedes tener 10 vinos, 15, 20, vamos, en varias fases, no sé, en varios grupos. Y los catas, y para definir, esto lo digo para los demás, para que cuando se encuentren en esa situación lo observarán, lo verán. Y es que cuando tienes vinos de un mismo territorio, te es mucho más fácil calibrar cuál es el mejor y, o sea, es decir, las distintas valoraciones y puntuaciones. Es más difícil puntuar un vino si tú tienes que un vino de Australia, otro vino de Italia, otro vino, claro, tú tienes que ponerte en el lugar de las características de los vinos de ese territorio, ¿no? Y en este caso, la función mía de catar vinos de un territorio suponía más fácil. Y así me iba por todas las zonas vinícolas de España. Y así como empiezo. Mi intención, repito, era crear un instrumento para consulta de los profesionales y de los amateurs. Y cuántos vinos, digamos, catabas por año en promedio a partir del 90? Supongo que año tras año, Eh, según iba creciendo tu distribución, según iba creciendo tu nombre como un prescriptor, digamos, esos primeros años, ¿cuántos vinos catabas al año? Pues aproximadamente siempre he catado, a partir de la guía, yo hasta la guía empecé a catar 2.000, 3.000 vinos, pues de artículos que escribía, zonas que me invitaban para un artículo, lo que sea, entonces yo tenía que probar muchos vinos. Realmente yo pasé de 3.000 vinos anuales, pasé en 1990 a 6.000 vinos. Y a partir de ahí, pues las nuevas bodegas, las nuevas marcas que se iban incorporando a la guía iban sumando hasta llegar al tope,
que fueron 10.500 vinos, que fue, yo qué sé, en el 2010 aproximadamente. A partir de 2010 ya no ha habido tantas marcas nuevas, porque lógicamente, a ver, hay que tener en cuenta de que el crecimiento, no solamente en España, sino en muchos países, el mayor crecimiento de nuevas marcas, de nuevos emprendimientos, de nuevas bodegas, se han producido desde el año 1990 hasta los últimos 10 años. Siempre hay nuevas marcas, pero Sí. ahora cada vez menos, porque oye, echando una mirada al mercado, creo que hay ya casi un dumping de Sí, marcas, ¿no? el boom fue esos 20 años entre el 90 y el 2010, de acuerdo, de acuerdo. Exacto, exactamente. Y en qué momento, digamos, porque, y no lo vamos a tocar ahora, porque es una columna, si Dios quiere, para otra fecha, pero las dos notas que hiciste sobre Parker, que un poco él empezó solo, se hizo el nombre que se hizo, y luego pues tuvo que traer algunas personas que lo asistan, porque hasta el mejor malabarista no puede con 100 pelotas en el aire, ¿no? ¿En algún momento tú Claro. pediste ayuda y trajiste a alguien para catar, alguien que tú pudieras servir como mentor para que te ayudara o siempre lo hiciste solo? No, yo, evidentemente la gente esperaba que fuera yo, porque al final las guías que mejor funcionan en el mundo son las personales, son las que... ¿Por qué las personales? Mm, Independientemente de la calidad profesional que tenga el catador, siempre un lector se fía más de una persona. Es como si tú, si eres solo el único, es como si te desnudaras mucho más que el anonimato de un colectivo, de un grupo de 5 o 6 catadores, los cuales sus nombres no aparecen, solamente aparece la garantía del producto, en este caso de la guía. Pero en el caso de añadir mi nombre, eso suponía una mayor responsabilidad, porque al final era un sujeto singular y no un sujeto plural. Yo en ese sentido tuve que, ya trabajando en la oficina, tuve que acordar pues, que me ayudara alguna persona. En un principio, primero fue Ana Sandoval, que es una enóloga que estuvo trabajando conmigo incluso antes de la guía. Ella cataba. Lo que pasa que yo eh, hacía una observación sobre algún vino que pudiera tener alguna duda. Yo remataba si era verdad, si le daba un punto más o un punto menos. En fin, siempre hacía, pero la labor personal sobre los vinos que cataba los demás, era una labor menor que catarlos yo solo. A partir del tercer número, a partir de la tercera edición, ya empecé a contar con Amaya Cervera, una periodista que ahora tiene su web, que es muy interesante, Spanish Wine, en fin, lo puedes ver Amaya, ¿cómo en se la, llama? Amaya Cervera, Amaya Amaya Cervera. Cervera, que Ya. fue mi brazo derecho en la época de la revista Sibaritas, que fundé en el año 92. Y Spanish Wine, Spanish Wine, no sé cuánto, en fin, es que yo ya los nombres Yo la ingleses. busco, no te preocupes. Amaya Cervera. Bien, sí, sí, con que lo busques en Google es suficiente. Bien, entonces tuve que contar con más colaboradores hasta llegar en 2010, cuando yo ya dejé de, de puntuar, porque ya era mucho trabajo para mí y fui, diríamos, entregando la antorcha olímpica a Carlos González, que es ahora mismo diríamos, mi discípulo predilecto, y por lo menos el que más ha seguido Claro, Amaya es, información de perdóname, catadores. perdóname, amigo, Spanish Wine Lover, claro, yo la sigo, Exacto, muy eso es. buena. Eso. Sí, sí, Fue sí. mi brazo derecho. No, ya, los grandes. Yo siempre, de lo que estoy más orgulloso es que por la guía Peñín han aparecido mucha gente que se han hecho, se han consolidado y han conocido el vino y se han consolidado hasta el punto que cada uno de ellos tienen ya responsabilidades en otras empresas, muy importantes. Yo soy casi como, como el bully, ¿no? El bully que Sí, sí, por el ahí pionero, pasaban el los pionero, cocineros. el El pionero, el pionero, pionero. y el que siempre... A mí me gusta lo que dices de crear tal vez una conexión muy subjetiva, muy personal con ese único catador o con ese paladar singular que no responde a un colectivo,
porque yo creo que uno empieza a generar no solo confianza, sino concordancia y tal vez uno dice, Concordancia. mi paladar se parece al de Peñín o siempre que él le da una puntuación alta a algo, coincido con él. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el que escribe para el New York Times, Eric Asimov, lo sigo hace mucho. Asimov, sí, Em, muy bueno, muy Muy bueno. bueno. También pues le hemos hablado de Hugh Johnson y tantos otros que yo digo, bueno, esta puntuación que le ha dado X crítico, yo creo que voy a estar de acuerdo con él, así que este vino me debe gustar porque uno ya más o menos sabe por dónde vienen los tiros, como se dice. Correcto. Hablando de eso, es curioso también que Parker, me parece que los últimos, claro, uno veía al final las iniciales, no Sí, RP, que era cuando él lo había catado, al final de la nota. correcto. Y curiosamente, él se reservó hasta el final catar los vinos del Ródano, fanático de los Ujú, Chateauneuf du Pape, fanático de las sí, garnachas, los Syrah, era loco con sí. la uva Syrah. ¿Tú te quedaste con alguna zona que dijiste, bueno, esta la voy a cubrir solo yo? ¿Tuviste alguna región, zona mimada que no la delegaste nunca? Verás, yo creo que el gran error de Parker es intentar repartir territorios en catadores sin que tuviera el perfil, el mío, el perfil de él. Era difícil tener el perfil de él porque ha sido un fuera de serie. Digo ha sido, lo digo en pasado, porque ahora ya está jubilado 100%. Ya no tiene nada que ver con el mundo de la cata. Me imagino que catará para los vinos que se bebe con su mujer Patricia, ¿no? Pero poco más. Entonces, no, eso es lo que yo no he hecho. Yo, cuando un día dije, se acabó, ya soy mayor, ya me fatigo más, ya no estoy para ello, y hay que buscar también discípulos porque la marca sigue, pero las personas no. Lo importante era que la guía, si yo tuviera una relación con la guía sentimental, pues en este caso también económica, lógicamente sigo perteneciendo como presidente el presidente de honor de la zona, perdón, de la guía, y lógicamente, pues se sigue haciendo igual, incluso hasta casi diría mejor que yo, puesto que ahora quienes están catando se dedican solamente a eso, solamente a eso. Yo tenía que dirigir una revista, yo tenía que ir a las bodegas, yo tenía que hacer una labor casi más de empresario que otra cosa. Y me salió bien porque en aquellos tiempos había una necesidad enorme de que las valoraciones no fueran simplemente un texto romántico de las características del vino, sino la puntuación, que es diríamos, lo más eh, peatonal y lo más fácil de entender, aunque yo, repito, no es que sea muy partidario de la puntuación, pero creo que es la única forma menos mala para transcribir o por lo menos difundir la calidad de un vino. Me encanta que has usado peatonal, o sea, a la persona de a pie cuando ve un vino y dice, bueno, este vino está en 10 euros y está con una valoración de 93, eso es inmediato, o sea, eso a una persona Claro, con muy poco conocimiento del vino lo puede entender, mucho más allá de decir que este vino tiene aromas de pimienta rosada y en boca tiene correcto. notas terrosas, ¿no? Bueno, hablando de la guía, quiero invitar a toda la audiencia de todas partes del mundo a que entren a guía Penin, o sea, la ñ se la reservan porque en el internet pues es un lenguaje más americano, guiapenin.wine y ahí usted va a encontrar realmente un historial, una enciclopedia, un vademecum digital, vademecum, una palabra que Pepe usa mucho, es una guía de referencia, de consulta, y aquí usted va a tener muchísimo valor, va a tener muchísima, digamos, información libre de costo, gratuita. Claro, hay también una versión premium que la recomiendo también, es fantástica porque usted puede ver en detalle algunas cosas, pero yo les invito a que entren a la guía Penin.wine y arranquen creando su perfil. Yo tengo mi perfil con mi correo electrónico, mi nombre. Usted puede ser Disfrutón, que es la cuenta que yo tengo en este momento, y Premium. Está la cuenta Premium, que la he visto en el pasado, pero ahora estoy reconectando con ella, precisamente a partir de esta linda conexión que he tenido con don José Peñín. Y yo estuve haciendo una búsqueda para un poco charlar hoy en el podcast con Pepe con los filtros. Usted puede poner vinos entre 5 a 15 euros
y con una puntuación que sea no menor de 88 y bueno, hasta 100, ¿no? Si usted quiere. Ciertamente es difícil encontrar un vino que tenga 100 puntos en un precio de 10 euros. No, no, no es muy fácil conseguir eso. Pero yo anoté, Pepe, y quiero charlar contigo, algunas bueno, algunas botellas que están muy bien puntuadas y tienen unos precios atractivos. Yo me quedé en el rango de vinos que no pasaran de 20 euros y que tuvieran no menos de 90 puntos. Entonces, y hay una mezcla de bodegas, de etiquetas. Todas estas se consiguen en Puerto Rico. Estoy seguro que también se consiguen muchísimas en Estados Unidos, que es mi segunda mayor audiencia. Y por ejemplo, aquí haciendo una búsqueda de vinos tintos que no pasaran en este caso de 15 euros y que no tengan menos de 90 puntos, me topé con la casilla 2022 de Bodegas y Viñedos Ponce en la denominación de origen Manchuela de la uva Bobal. Cuéntame un poco de este varietal o de la zona de Manchuela, algunos apuntes que nos puedas compartir, Pepe. Mira, antes que eso, decirte, hablar de los filtros. Los filtros es fundamental. Eh, pues se puede buscar el vino por el nombre. Bueno, el nombre es fácil. Por la bodega, si no se sabe el nombre, se puede saber la bodega. Y en el momento que se pinche la bodega, no sé, Marqués de Riscal, pues, pero no conoce marcas, cómo son las marcas y qué nombre tienen las marcas. Pincha uno la bodega y sale el listado de las marcas. Si yo estoy buscando un vino ecológico, pues vas al filtro ecológico y aparecerán los vinos ecológicos de España. Voy a pinchar por el color. A mí me gusta los rosados. Pues pincho unos rosados y aparecerá un rosado que no cueste más de $10 y que tenga 90 puntos. Más de 90 puntos, pues busca y ahí aparecerán los rosados con esa puntuación y con ese precio. Variedades de uva. Ay, pues yo me gusta mucho el Cabernet Sauvignon. Voy a ver si veo algún vino interesante para comprar que tenga Cabernet Sauvignon. Pues uno pincha variedades de uva y busca Cabernet Sauvignon. Y Cabernet Sauvignon dirá, habrá 3.000 vinos, 2.000 vinos, etcétera, y uno pincha y aparecerá el listado de todos los vinos con Cabernet Sauvignon. Quiero buscar vinos que tengan Cabernet Sauvignon, pero otras variedades. Pues entonces buscas variedades multivarietal y aparecerá Cabernet Sauvignon con otras zonas. Quiero buscar una zona vinícola española, no sé, el Penedés, pues busca zonas de producción y en el Penedés con las mismas búsquedas, las mismas herramientas de búsqueda de las demás zonas. Por puntuación también, quiero buscar los vinos que tenga, a ver, ¿cuáles son los vinos de 95 puntos en adelante de España? Pues, bom, pincha en la puntuación. En el precio, por supuesto, en la elaboración también, el dulzor, el tipo de, si es dulce o es seco, etcétera. Relación calidad-precio. Esta, la relación calidad-precio, se trata de estrellas. 5 estrellas es la mejor relación precio-calidad. Son todos a partir de 90 puntos. Esto es muy importante. Después, bueno, país. Nosotros todavía tenemos, que hemos catado ya con tiempos pasados, vinos de Chile, de Argentina y también incluso de México. En México también tenemos un listado reciente. La fecha de cata. Yo quiero saber qué puntuación tenía este vino en el 2011. Uno va a la fecha de cata, año 2011, y aparecerán los vinos que se cataron en 2011. Ah, qué bien, este vino que he comprado el otro día, resulta que hace 10 años tenía nada más que 88 puntos y ahora tiene 93. Pues nada, ha mejorado la calidad. Es decir, es un compendio de ilustración, no solamente cultural, sino incluso económica. En un restaurante que se instale en Puerto Rico, ¿no? Y que quieran buscar vinos de un precio asequible en España y que de alguna manera se sepa que se vende allá,
Pues está pues todos los rangos por los que se puede buscar el vino, por los que ya he citado anteriormente. Muchos restaurantes se ilustran de la guía Peñín para hacer su carta de vino. Carta de vino de 10 euros, de 20 euros, de 30 euros. Y ahí los puede colocar sin necesidad de buscar un asesor externo ni ningún sumiller que pueda recomendar una serie de vinos. En este caso, repito, la guía solamente se ubican los vinos que se venden en España. Pero claro, si Puerto Rico es un mercado muy importante, muchas de las marcas que están en la guía se venden en este país. Bueno, estoy aquí, por ejemplo, mirando desde mi teléfono, porque estoy usando la computadora para charlar contigo, pero por ejemplo uno pone Torremuga de la familia Muga o Ujú. Viñardanza de la Rioja Sí, Alta y van saliendo año tras año las diferentes puntuaciones y ahí pues usted, exacto. si tiene en su cava, en su colección, una botellita guardada para un evento especial, por ejemplo, yo tengo un Torremuga ahí del 2011 y cuando lo abra, Ajá, pues definitivamente voy a ir a comparar con la nota de cata. correcto. Háblame un poquito de Manchuela, de la Bobal, Sí, esta bodega de Ponce. Acá se consigue, estando mucho de qué hablar. Creo que es un Rising Star, ¿no? Una bodega que está brillando en este momento. bueno, veo que tienes un conocimiento de los vinos españoles más de lo normal, o sea, mucho más, lo cual eso es bueno. Sí, efectivamente, Ponce es una de las bodegas, de las pocas, una de las dos bodegas más importantes de Manchuela. Se ha caracterizado siempre por utilizar cepas autóctonas. Esto es muy importante. Allí es la Boval, pero también se puede buscar la Garnacha Tintorera, se puede buscar el Syrah, muchas cepas de este hombre. Lo hace muy bien, tiene un trabajo ecológico muy importante, quizá es de las marcas más seguras en este territorio valenciano, que están al este de España. Sí, para mí todo lo que he probado de esa bodega me ha gustado mucho. También tiene un monastrell delicioso. Eh, Exacto. Vamos a un querendón, vamos a hablar de un querendón. Este es un vino ya mucho más comercial, que aquí incluso uno lo consigue en Costco y tiene en la guía Peñín un precio de 12,25 euros. Aquí en Costco este vino está en 14, 15 dólares, casi idéntico, 93 puntos y es el Juan Gil, etiqueta plata, 100% Monastrell. Hablemos un poquito de la Monastrell, de esta bodega, algunos apuntes que nos puedas dar, Pepe. Pues Juan Gil es quizá de las tres o cuatro bodegas españolas Juan Gil, como la familia, o sea, lo que es el bodeguero, la bodega, que ha conseguido estar en lo más alto de la calidad-precio de los vinos. Han trabajado muchísimo, muy bien la Monastrell, como ninguno, además, y también tienen sus feudos, otros feudos en otras zonas españolas, siempre con la misma, una calidad media muy alta y sobre todo también da la sensación del afán de ellos de hacer el mejor vino sin que eso lesione el bolsillo de cada comprador. Y en este caso, Juan Gil es una marca muy fiable, sobre todo, no digamos, con la Monastrell, puesto que Juan Gil nació en Jumilla y repito que también tiene vinos de otras regiones, como puede ser en Borja, en el campo de Borja, incluso también creo que en el Priorat, así que es una marca de fiar. Sí, Hill Family Estates tienen Camblau, tienen también un vino, bueno, muy rico ya en el tope de gama, el Nido, Clio, grandes vinos. Otra bodega, o mejor dicho, otra etiqueta que está aquí reseñada como una compra de calidad, y yo estoy ahora mismo disfrutando muchísimo los vinos de Garnacha de Méntrida, las uvas de la Ira, 93 puntos. Siento que algunas garnachas españolas de este tipo de perfil, y lo digo con mucho respeto a España, pero me lleva mucho a pensar en la Borgoña, porque son unos vinos minerales, delicados, crocantes, sápidos, son unos vinos que tienen el proverbial puño de hierro en un guante de seda, ¿no? Unos vinos muy aromáticos, con una finura en el paladar. Háblame un poco de esta zona, ¿no? Y las garnachas que se dan aquí en Méntrida. Eduardo, me dejas sorprendido
del conocimiento y la sensibilidad que tienes, no solamente en lo sensorial, sino en la descripción de los vinos y el conocimiento que tienes de los vinos españoles. Te felicito en este sentido. Gracias, Dicho amigo. esto, entre paréntesis. Efectivamente, la garnacha es una variedad multidisciplinar. Es muy curioso porque una garnacha tú haces una cata, como yo he hecho yo, una cata de garnacha de distintos suelos, calizo, volcánico, en fin, todos los suelos que había y para ver que en España hay muchos, y son muy distintos. Es una variedad que se adapta, o no sé si es que se adapta o el suelo transmite a esta uva más que a ninguna otra el carácter, diríamos, mineral o geológico del vino. Y en el caso de la garnacha de Méntrida, Méntrida ha sido una zona que nunca ha tenido gran prestigio, es una zona que vivió sus mejores años vendiendo granel para alimentar otros vinos, prácticamente apenas se embotellaban hace 15 o 20 años, apenas había dos o tres marcas, y lo más curioso es que las marcas que embotellaban eran las que no, el vino de esas marcas eran las que no podía vender porque no era de gran calidad. La paradoja es que lo que tenía embotellado era menos interesante que el granel. Bueno, ahora mismo en el norte de la denominación de origen Méntrida, que está en Toledo, el norte está en Gredos, empieza ya las estimaciones de Gredos, lo cual el surtido de suelos que hay ya en las laderas de la sierra de Gredos te transmite una mineralidad increíble. Hay granito con sílice, el sílice también aporta una finura, una complejidad mineral increíble. Son, muy importante decir esto, son variedades muy viejas, son de cualquiera, Méntrida, puedes encontrarte con uvas o con racimos, o mejor dicho, con cepas de 100 años, 150, 80 años. En fin. Y este vino, como los que están, repito, en el norte del territorio, ya en casi la montaña, tiene una calidad muy sutil. Y sobre todo cuando la garnacha trepa, entre comillas, por los sitios más difíciles, por los suelos más raros o por las altitudes más inexplotadas, aparece un vino muy borgoñón, con colores ligeramente más claros, pero con un sabor profundo y sobre todo unos taninos suaves, aterciopelados, que hacen que esos vinos, sobre todo cuando son jóvenes me refiero 2, 3 años, tienen unas características muy singulares. Repito, siempre cuando uno va a comprar una garnacha en España, más que pedir una garnacha, hay que pedir garnacha de un territorio concreto, porque posiblemente Sí, una está garnacha de Aragón es distinto, es de garnacha de Aragón, no se parece en nada a una garnacha de Toledo, y la de Toledo no se parece en o, absoluto a una o- garnacha del Priorato. o una garnacha de Navarra, que también hay cosas muy Por interesantes. ejemplo, por supuesto. Alejandro Vigil, uno de los mejores enólogos del mundo, un apreciado amigo, Le conozco. Buen amigo. está haciendo un espectáculo de vino que se llama con los chicos de Jiménez Landi, ¿no? Con los que estaban en Comando Sí, G, exactamente. una Comando G. garnacha en Gredos que se llama La Reina, que es un espectáculo de garnacha. Y cuando lo probé, un color muy translúcido, tenía una linda nota mineral, saladita, precioso vino. No sé si lo has probado, La Reina. No, Deberías darle una no lo he probada. probado, pero sé cómo trabaja Alejandro, conozco sus vinos propios, el enemigo, entre otros, y que también el trabajo que hace con Catena, Claro. con los familia. Si él va a Gredos, seguro que tiene ya asegurado 93, 94 puntos, con toda Sí, seguridad. Y no una lo he maravilla. probado, pero vamos, Un crack, me un crack. imagino que será un gran vino, sí, sí. Sí. Vamos entonces a intercalar ahora otra etiqueta. Estoy tratando de intercalar vinos no tan conocidos como pues las uvas de la Ira y lo que hace Bodegas Ponce, con otro ya pues al igual que Juan Gil con más salida comercial. Y es, bueno, el Marqués de Riscal 2020, el Reserva.
una bodega icónica, histórica, en tus memorias del vino. Se habla de una cata que se hizo en Londres, que fue un espectáculo. Les recomiendo a todos los fanáticos del vino, les voy a dejar aquí enlazada en la descripción de este episodio, donde en Amazon pueden comprar el libro de José Peñín, que es un must, ¿no? Es un libro obligado para los amantes del vino. Marqués de Riscal, aquí nos pone en la guía Peñín en línea que el 2020 reserva un vino que está en 17,50 euros, acá en Puerto Rico está en 20, $21, tiene 93 puntos. ¿Cómo es posible, Pepe? Te pregunto, hacer, porque hay mucha tirada, o sea, hay muchas botellas, se hacen muchos miles de litros de este vino. Conseguir un vino tan altamente puntuado con una distribución, o mejor dicho, con una producción tan alta, es porque tienen mucho viñedo, porque han, digamos, de alguna forma u otra dominado su materia. ¿Cómo es posible que este vino de una bodega icónica, histórica, se produzca tanto y sea tan bueno? En general, las bodegas, cuando digo grandes, me refiero a las de mucha experiencia, las que tienen volúmenes de millones de botellas, en general nunca se han dedicado a hacer vinos, vinos de alto standing, ¿no? Nunca se han dedicado, siempre han intentado buscar esa relación precio-calidad para hacer volumen. Bueno, pues Marqués de Riscal, fiel a su historia de prestigio, son de las pocas dos o tres bodegas que hay en España capaces de hacer un vino asequible, no de lineal, todo hay que decirlo, no de supermercado en el sentido global, no de palés con cajas superpuestas una sobre otra, sino hacer vinos premium. Y Riscal en los últimos años ha conseguido mejorar muchísimo. Siempre ha hecho vinos buenos, pero posiblemente tenía diríamos, el pequeño lastre de excesivo sabor a roble. Y en este sentido, ahora mismo, la elegancia de los Riscales son históricos. Ya nunca está haciendo Riscal tan buenos vinos como ahora. Y en este sentido, estamos hablando de este vino, pero si yo te hablo de un vino de Riscal que tiene 97 puntos, que es el vino top, pero claro, ya son vinos más caros, pero en general la gran labor, la gran labor que puede hacer una bodega grande es hacer millones de botellas con puntuaciones de 90-91 como mínimo y saber hacer vinos premium de cantidades mucho más pequeñas. Y en esto, esta política parece que era una política exclusiva para las pequeñas bodegas, para estos viticultores, casi chefs del vino, ha conseguido, eh, diríamos, focalizar no solamente la gama baja, que en este caso no es tan baja, porque estamos hablando del precio mínimo de 15 euros, 17 euros, para poder hacer vinos de calidad desde ese principio, Claro, o ellos sea, tienen una que se llama desde ese Viña nivel. Collada o Viña Collado, creo, que es más económica. Y claro, tienen ahí joyas. El Barón de Chirel es un grandísimo vino. Lo hacen todo bien. Estuvimos compartiendo hace poco en Valladolid con Cristina, perdón, con Verónica, de la familia, Sí, de la bodega, que fue muy grato compartir con ella. Dije Cristina porque estuvimos con Cristina Forner de Marqués de sí, Cáceres también. Bueno, correcto, sí, sí. vamos a hablar de un vino blanco muy querido. Pude visitar la bodega, pude estar con Vicky Mareque. Paso Señorans, colección 2019. Este es un vino que está, bueno, en 19,50 euros. En Puerto Rico debe estar en los 24, $25. Y es el Albariño del año 2019 con 94 puntos. Para mí, yo te diría, sin temor a equivocarme, que de la misma manera que uno habla, bueno, de un Rioja Alta, de un Murrieta en Rioja o de un Vega Sicilia en la Ribera del Duero, pues hay que hablar de Paso Señorans como un estandarte de Rías Baixas. ¿Opinas lo mismo? Háblame un poco de esta bodega y de este vino. Quizá fue la bodega que se apartó bastante del fenómeno que hace bastantes años se generó en España, sobre todo en los blancos, a ser posible, nada más terminar la fermentación, embotellarlo y venderlo. Vinos que todavía no estaban terminados,
vinos que asomaban aromas de fermentación. Los aromas de fermentación son los aromas secundarios que tienen que disiparse con unos cuantos meses en botella. Ella consiguió hacer algo insólito, que ella, me refiero, la dueña, ¿no? Sí. Marisol Bueno, ¿eh? Marisol Bueno. Marisol fue de la que dijo, no, voy a usar las lías finas, para dejarlo en vez de una barrica, como hace todo el mundo, para que el vino eh, se enriquezca con volumen, con sedosidad, con persistencia en boca, etcétera, es dejarlo en las lías en una barrica, y en este caso lo hizo en depósito de acero inoxidable. Es curioso cómo las lías del albariño son unas lías, las mejores lías, las mejores sustancias moleculares sólidas, por llamarlo así, para que la gente lo entienda, de las variedades españolas. La albariño es la que más se percibe este trabajo de las lías, pero dejándolo años en el depósito, algo que era impensable. Estamos hablando de una zona que había una demanda en el mes de diciembre del vino que había fermentado 2 meses antes, y algo que ella se resistió a ello y empezó a hacer el vino colección o selección, en fin, una gama de Selección de añada, selección de añada. selección de añada. Bueno, pues ahí el trabajo con las lías es lo que hace que el vino adquiera unas proporciones totalmente distintas a cuando el vino es joven, en fin, de la última cosecha, y lograr un vino con personalidad, con persistencia en boca, gracias a ese feliz trabajo con las lías. Y este es un ejemplo bastante claro. Bueno, ya para ir cerrando, me gusta mantener nuestras charlas por debajo de la hora. Hablemos de espumosos, hablemos de una región importantísima como lo es el Penedés. Y quiero hablar, me topé en la guía Peñín, todos estos vinos que estamos hablando con Pepe, recuerden que usted los consigue, digamos, la puntuación, los precios, las estrellitas de relación precio-calidad, yendo a guía Penín, que es Peñín, pero sin el palito de la ñ, .wine. Les invito a que creen su perfil, es muy sencillo. No va a estar recibiendo usted correos electrónicos a diario como hacen algunas otras publicaciones que le llenan el inbox. Es una herramienta muy útil, muy útil, y sobre todo si usted va a visitar España, está en un restaurante, saca su teléfono y pone el nombre del vino y va directamente a encontrar una referencia. Bueno, vamos a hablar ahora de mi amiga, que hablé con ella hace 2 días, porque viene a Puerto Rico el 4 de diciembre, Gemma Torelló. Quiero hablar de Agustí Torelló Mata Ubac, que ahora le han cambiado el nombre a la bodega, ahora se llama Cellers Cripta. Estuve quedándome en su casa, me la prestó allí en Torre La Vid, cerquita de San Sadurní de Anoya, hace 1 año y medio. Acá me encontré que el Agustí Torelló Mata Ubac 2017 Gran Reserva Brut tiene una puntuación de 93 y está por debajo de los 20 euros. Aquí tenemos la mezcla típica del PND, Macabeo, Charelot y Parellada. Háblame un poco de, bueno, ahora se llama Cripta, Cellers Cripta. Háblame un poco de este proyecto. Yo conocí a su padre. Conocía a su padre, ya hoy tendrá pues 80 y muchos años, eh, y fue el pionero, fue incluso el presidente del Consejo Regulador durante un tiempo, fue también presidente de la Cofradía del Cava. Quizás si hay que hablar de un nombre histórico en el Cava, ese sería Torelló. Torelló, Agustín Torelló, y su hija siguió el mismo camino. Es una persona muy despierta, muy alegre, una persona que ha sabido trabajar con el mayor secreto que tiene un cava, que son las lías. Hemos hablado del blanco, del albariño, las lías. ¿Hasta qué punto las lías es importante en un cava? Porque alguien pensará que el cava es un vino blanco con burbujas. No, hay más cosas. ¿Y qué cosas son? Pues sencillamente durante el tiempo que está en rima la botella, reposando en los pupitres, en este caso hay otros sistemas de guarda de estas botellas, se produce una, diríamos, una transformación molecular
de las lías, en el sentido que cuando mueren esas lías, cuando mueren, cuando se ve que el fondo de la botella es de color ámbar, color oscuro, que son lías a deshacerse, han transmitido la gran personalidad de la uva en su periodo de reducción en botella. ¿Y qué ocurre? Cuando más viejo es, las burbujas son más pequeñas, son más numerosas, pero mucho más elegantes. Basta ver una copa y ver un rosario perfecto de burbujas que sube lentamente, es muy importante que suba lentamente, y yo creo que en ese sentido, este es un ejemplo muy claro que ahora mismo por 17 dólares o 20 dólares o 15 euros, si hablamos de vinos de precios en España, se puede conseguir vinos sensacionales. El cava es quizá el vino español que más ha cambiado a bien, mucho más rápido que los demás tipos de vino. Hoy, probar un vino de 20 euros o 20 dólares, da igual, de cava, es un equivalente a unos 60 dólares o 60 euros de champán. ¿Y Sí. por qué? Porque en el momento que el cava envejece, el envejecimiento, todos los fenómenos, las notas, diríamos, de frutos secos, las notas de hierba seca, la parte, diríamos, dulce, un aroma dulce y a la vez con un sabor amargoso. Todas esas sensaciones que se producen con mayor crianza de las lías son comunes. Y llega un momento que cuando tú pruebas un cava de 20 a 30 o 50 euros y lo comparas con un equivalente en contenido de un champán que puede ser 80, 70 o 90 euros, ya no sabes cuál es el champán y cuál es el cava. ¿Por qué? Porque los terciarios son comunes y esos son fenómenos terciarios que se producen en el envejecimiento en botella. Así que mucho cuidado porque un cava o un champán o un espumoso de segunda fermentación, el milagro está en saber el tiempo que esas lías y ese vino no pierden ningún atributo en el envejecimiento en botella. Diríamos aquello de un vino blanco que más se transforma, que para bien en el mundo, quizás sea el espumoso. Y el cava, este es un ejemplo muy claro de que ya con 20 euros, 17 euros o 20 dólares, no lo sé, uno tiene ya la garantía de que ese vino está para servir las mesas más ilustres. Sí, 100% de acuerdo contigo. Hace 10 días estaba haciendo una entrevista precisamente para el podcast con el export manager de Raventós. Yo he entrevistado pues a Pepe, he hablado con su esposa, con Sandra, y estábamos catando este cava, que es un rosado, que se llama The Neat, que acá en Puerto Rico se vende en 29 dólares. Tiene Charelot para allá, Macabeo y algo de Monastrell. Y es una delicia, en 30 dólares acá en Puerto Rico. Y justamente Eric Asimov de New York Times publicó una columna con lo que es pues la tirada, o mejor dicho, el número de ojos, el número de personas que leen esas columnas, donde hablaba de, y te la voy a pasar, Pepe, de los 6 vinos con los que todo entusiasta del vino debe contar en su casa. Y básicamente habla pues de un blanco sin barrica, un blanco digamos juguetón, luego habla de un blanco ya más corpulento con barrica, luego habla, no sé por qué, tal vez el elemento de novedad de un vino naranjo, y también habla de un espumoso. Y el que seleccionó fue el Denit Rosé de Raventós, precisamente por lo que estás diciendo, ¿no? Que en relación precio-calidad no le envidia nada a ninguna champaña. Así que interesante lo que me has comentado. Gracias, Pepe, por tu tiempo. ¿Qué tienes en planes en estas próximas 2 semanas antes de, con el favor de Dios, volver a charlar? ¿Tienes alguna nueva presentación de tus memorias? ¿Qué tienes en calendario? Pues ahora mismo nada, porque ahora mismo en las Navidades las bodegas están muy ocupadas por el trabajo, es lógico. Por supuesto, el acontecimiento más importante va a ser el día 1 y 2 de diciembre, que haremos el gran salón de los vinos de España, el salón de vinos más importantes de vinos españoles del mundo. Ningún salón es capaz de un salón de vinos capaz de acoger
300 y casi 400 bodegas que tienen vinos de 90 puntos para arriba. Estamos hablando de un salón que selecciona por la puntuación, no por la capacidad de la bodega de pagar una mesa o pagar un espacio para acudir, para estar en ese evento. Ese evento, ya digo, se hace en un pabellón enorme, casi parece una feria del vino, como son las otras ferias mundiales, y que ahí puedes ir y sabes que el peor vino son 90 puntos. Imagínate lo que supone ver el 98% de los grandes vinos españoles que estén en ese salón. No creo que haya ningún salón en el mundo de vinos de cualquier país o de cualquier género, en el sentido de que pueda ser un salón de vinos, yo qué sé, pues en los Estados Unidos, de muchos países, que haya un porcentaje tan elevado de vinos top españoles como en el salón del día 1 y día 2 en Madrid. Es más, vienen muchos compradores extranjeros Claro, pagándose el viaje. claro, Pagándose el viaje ellos mismos aquí yo creo que es el acontecimiento más importante de vinos españoles que se hacen en el mundo. Estamos hablando de una cantidad enorme, son miles de vinos de ese calado y, por supuesto, con la seguridad de que cualquier vino es bueno. gracias, Pepe. Recuerden que don José Peñín está disponible para contestar sus preguntas a través de la página winenewstv.com. Hay una sección que se llama Pregúntale a Peñín. Recién la habilité el día de ayer y ahí usted puede dejarle la pregunta que usted quiere que yo le haga aquí a este maestro, a este amigo, a este sabio, a este andador curioso e infatigable entusiasta del mundo del vino. Porque al final del día todos somos entusiastas. Pepe querido, te deseo un feliz resto del día y estaremos en contacto, amigo. Muchas gracias por tus palabras y esperamos dentro de 15 días sois- con nuevas experiencias vinícolas, y creo que es importante. Gracias, amigo. Seguimos informando con todos ustedes a través de este podcast. Recuerden compartir este episodio con quien usted entienda le pueda dar utilidad, dejarnos una reseña para seguir creciendo en lo que es nuestra proyección y recordar que lo importante en el mundo del vino no es el destino, la meta, sino el viaje y el recorrido una copa a la vez. Será hasta la próxima.